Hola mundo, el día de hoy vamos a trabajar nuestro segundo programa de matrices en lenguaje C, el cual consiste en cargar una matriz de n filas y k columna con valores positivos. Para realizar lo siguiente: si la matriz es cuadrada, mostrar la sumatoria de la diagonal principal y mostrar también la productoria de los elementos de la diagonal secundaria. Pero si la matriz es rectangular, mostrar el valor mayor de la matriz con su respectiva fila y columna. Además, vamos a realizar los siguientes procedimientos: un procedimiento llamado PLEER para obtener los datos de la matriz, es decir, para leer la matriz; un procedimiento llamado SP para obtener la suma y la productoria de los elementos de la diagonal principal y la diagonal secundaria; y vamos a desarrollar un procedimiento llamado P mayor para obtener el valor mayor de la matriz y las respectivas coordenadas donde se ubican. Para ello vamos a desarrollar un ejercicio estructurado de la siguiente manera. Primero vamos a invocar un procedimiento llamado PLEER, al cual le vamos a enviar la matriz, el número de filas y el número de columnas. Ese procedimiento recibe esos valores o lee la matriz y devuelve la matriz al punto de invocación. Posteriormente vamos a preguntar si el número de filas es igual al número de columnas, y si la respuesta es verdadero, vamos a invocar un procedimiento llamado PSP, al cual le vamos a enviar la matriz, el número de filas y el número de columnas. Él va a calcular internamente la sumatoria de la diagonal principal y la productoria de la diagonal secundaria, y al cerrar ese procedimiento va a retornar esos valores al punto de invocación. Si el número de filas es diferente al número de columnas, vamos a invocar un procedimiento llamado P mayor, al cual le vamos a enviar la matriz, el número de filas, el número de columnas, y él me va a retornar el valor mayor de la matriz, el número de la fila y el número de la columna, es decir, el número de la fila y el número de la columna donde está el valor mayor dentro de la matriz. Debemos recordar que si una matriz es cuadrada, tenemos que el número de filas y el número de columnas son iguales, y en una matriz cuadrada tenemos la diagonal principal y también tenemos la diagonal secundaria. Que una matriz rectangular es aquella donde el número de filas es diferente al número de columnas. Después de tener la estructura básica de un programa C, es decir, de tener los includes, después de tener el bloque principal, el segundo paso a realizar es declarar las variables globales. En este caso, en nuestro ejercicio vamos a utilizar una matriz de tipo real que va a tener 10 filas y 10 columnas. Además, vamos a trabajar dos variables enteras, el número de filas y el número de columnas. Como tercer paso, como voy a leer una matriz que va a tener 10 filas, 10 columnas, debo leer la cantidad de filas que con las cuales voy a trabajar. Para ello, como tercer paso, voy a leer el número de filas y voy a validar que esas filas estén entre 0 y 9. Como cuarto paso, voy a leer la cantidad de columnas que va a tener la matriz y voy a validar que esa cantidad de columnas esté entre 0 y 9. Después que leí la cantidad de filas y la cantidad de columnas, debo invocar una función vacía para leer la matriz. En ese sentido voy a decir, mire, PLEER, y le voy a enviar la matriz, el número de filas y el número de columnas que va a tener la matriz, para que se pueda leer esos datos dentro de la función vacía. Como sexto paso, me voy a ubicar antes del inicio del bloque principal y declaro el procedimiento PLEER, el cual recibe la matriz, que es de tipo real, recibe una variable entera que es el número de filas, está recibiendo el número de columnas. Dentro del procedimiento PLEER, como séptimo paso, debo declarar las variables que voy a utilizar. En este sentido voy a utilizar una variable i que me va a permitir recorrer el número de filas y k que me va a permitir recorrer el número de columnas de la matriz. Como octavo paso, voy a hacer un ciclo para recorrer el número de filas y un ciclo para recorrer el número de columnas. Acuérdese que la matriz está compuesta por filas y columnas, entonces necesito un ciclo que me permita recorrer la fila. Fíjense que aquí tengo la variable i y digo que mientras i sea menor que el número de filas, y a su vez tengo un ciclo de columnas que me va permitiendo recorrer las columnas y va a comenzar en 0. Entonces, mientras que k sea menor que el número de columnas, voy recorriendo. Dentro del ciclo
de las columnas, leer la matriz o debo leer la matriz. Entonces aquí voy a colocar el mensaje que diga mi b'f y vamos a decirle ingrese, vamos a decirle matriz y le voy a decir, mire, que quiero que él me muestre el número de la fila y el número de la columna donde va la matriz. Entonces que me muestre el contenido de la variable i y de la variable k. A su vez le voy a decir, mire, lea quién, lea un número de tipo real. ¿Dónde va a quedar guardado ese número real? En la matriz de la fila i, columna k. Entonces aquí tengo el ciclo que me va a permitir recorrer la fila de la matriz, y aquí tengo el ciclo que me va a permitir recorrer las columnas de la matriz, y dentro de ese ciclo estoy leyendo la matriz. Observemos, grabamos, compilamos, tengo un pequeño error, una coma, y le voy a decir, voy a leer dos filas, dos columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si se observan, en la primera vuelta muestro el número de la fila y voy recorriendo las columnas, columna 0, 1, 2. ¿Qué me falta? Me falta que dentro del enunciado me dice que esta matriz debo validar que sea un número positivo. Entonces necesito hacer un ciclo de validación. Para ello voy a decirle inicialmente lo siguiente. Voy a decirle, mire, que este valor va a ser un número negativo, menos 1, y abro un ciclo while. Dentro del ciclo voy a preguntar que si este número que voy a leer es un número menor que 1, ejecute el ciclo, y dentro del ciclo voy a colocar el código de la lectura de la matriz. ¿Qué tenemos en este momento? Mira, abrimos el ciclo para las filas, se abre el ciclo para las columnas, y dentro del ciclo de las columnas leo la matriz y valido la matriz. Se cierra el ciclo de las columnas, se cierra el ciclo de las filas. Ya hemos leído la matriz. Ahora debemos determinar cuál es el tipo de la matriz, si es cuadrada o rectangular. Para ello, después de recibir la matriz en el bloque principal, vamos a preguntar si el número de filas es igual al número de columnas de la matriz. En ese caso, si la matriz, el número de filas es igual al número de columnas, significa que la matriz es cuadrada. Entonces vamos a invocar el procedimiento suma productoria. ¿Qué le decimos? Procedimiento suma productoria, y le vamos a enviar la matriz. Le vamos a enviar el número de filas, le vamos a enviar el número de columnas. ¿Qué me debe retornar él? Él me debe retornar la sumatoria de la diagonal principal, me debe retornar la productoria de la diagonal secundaria. Estas dos variables no las he declarado todavía. Significa que debo ir a el bloque principal y declarar suma y declarar pro. ¿Dónde declaro la función suma productoria? Bueno, después de pelear viene la declaración. Ese sería el paso número 12. Entonces, paso 12, declarar el procedimiento P suma productoria. Entonces le digo BOA P suma productoria. Voy a recibir inicialmente una matriz que es de tipo real, que va a tener 10 filas, 10 columnas. Voy a recibir la cantidad de filas, voy a recibir la cantidad, el número de columnas. Debo retornar una variable suma. Entonces luego suma.
debo retornar una variable donde voy a tener la productoria, que la voy a llamar P. Obsérvese, suma, se llama suma, voy a devolverla, vamos a llamarla S, y esta la voy a llamar P. En la variable S voy a retornar la sumatoria, en la variable P voy a retornar la productoria. Entro al procedimiento, necesito una variable I que me permite recorrer las filas. ¿Por qué? Mi ejercicio dice que yo voy a obtener la sumatoria de la diagonal principal. Significa de que yo me voy a ubicar en la posición 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Para ello utilizo un ciclo que comienza en la posición 0. Y yo le voy a decir, mire, mientras I sea menor o igual que el número de filas, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una suma. Entonces voy a crear aquí un acumulador. Y le voy a decir, mire, A igual a A más la matriz de la fila I, columna I. Y después al final digo que I igual a I más 1. Me explico. Entra el ciclo. I vale 0, significa que la I que está en la fila vale 0, la I que está en la columna vale 0. I vale 1, significa 1, 1. I vale 2, 2, 2, y así sucesivamente. Es decir, esta variable, la primera vuelta será 0, aquí tengo 0, 0. La segunda vuelta será 1, aquí tengo 1, 1, y así sucesivamente. A debo inicializarla en 0. ¿Por qué? Porque como es una suma, el elemento neutro de la suma es el 0. Pero, ¿cómo hacemos ahora con con la diagonal secundaria? Obsérvese que puedo utilizar la misma variable I, porque 0, 1, 2, 3. Pero ¿cómo haría con las columnas? Bueno, fácil. Voy a utilizar una variable K que va a comenzar en la cantidad máxima de columnas. ¿Qué va a hacer esa muchacha? Bueno, mire, ahí voy a multiplicar. Entonces voy a decirle que voy a utilizar una variable X. Y le voy a decir, mire, X igual a X por la matriz de la fila I, pero la columna K. ¿Qué pasa K con K? Bueno, en K en cada vuelta va a restar una posición. ¿Cuál es el elemento neutro de la multiplicación? El 1. El 1. Entonces, en este momento, me está permitiendo recorrer la diagonal principal, pero por este otro lado estoy recorriendo la diagonal secundaria. Terminaron los cálculos, debo regresarlo. Entonces yo digo, mire, en la variable S guarde el valor de A, en la variable P retorne el valor de la productoria. Regreso al punto de invocación, que significa que aquí debo mostrar dichos resultados. Entonces luego mire, F, voy a mostrar la sumatoria, y le voy a decir, me voy a mostrar un número con dos espacios de 2 decimales que es de tipo flotante. ¿En dónde tengo eso? En la variable suma. Ahora le voy a mostrar, o le voy a decir, mire, que me muestre la productoria. Igual, es un número de 2 espacios, 2 decimales de tipo flotante que está en la variable pro. Guardamos, compilamos. Tenemos un pequeño error aquí. La variable número de filas, número de columnas. Tenía duplicadas 2 variables. Grabamos. K no la declaré. K no la declaré. Grabamos, compilamos, ejecutamos.
Vamos a decirle, mire, 2 filas, 2 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si usted toma una calculadora y simple y llanamente comienza a sumar estos valores, 1 más 5 más 9, 15. Si usted busca los valores de la diagonal secundaria y comienza a multiplicarlos, le va a dar 105. Bueno, salimos de los datos o salimos de la condición de la diagonal secundaria en el caso de una matriz cuadrada. Pero ¿qué me piden para el caso de una matriz si es rectangular? Que yo debo determinar cuál es el número mayor de la matriz. Entonces debo aquí invocar un procedimiento llamado mayor. ¿Qué le voy a enviar yo a mayor? A mayor le voy a enviar la matriz, le voy a enviar el número de filas, le voy a enviar el número de columnas. Ella me tiene que devolver el número mayor, me tiene que retornar en qué fila está, y además de eso me tiene que devolver en qué columna está. Estas dos variables no las tengo declaradas, estas tres variables no las tengo declaradas, debo ir a declararlas. Entonces voy a declarar una variable mal para el mayor, voy a declarar por acá una variable fila, una variable columna. Grabo. Ok, ¿dónde se declara el procedimiento? Se declara justo después del procedimiento de suma y productoria. Entonces aquí iría declaración de procedimiento mayor. FOAD P mayor. ¿Qué recibe P mayor? Una variable FLOAT, que es la matriz, que va a tener 10 filas, 10 columnas. Recibe una variable entera, que es el número de filas, otra variable entera, que es el número de columnas. Voy a retornar una variable float, que es el valor mayor. Necesito retornar el número de las filas, el número de la fila. Necesito retornar también el número de la columna donde está ese número mayor. Cierro aquí, comienzo. Necesito para recorrer la matriz dos coordenadas, las filas y las columnas. Necesito también dos variables que me permitan obtener la fila y la columna. Entonces voy a decirle xf, xc. Necesito una variable temporal para guardar el mayor, entonces, y esa va a ser de tipo flotante, entonces le digo xmy, y esa va a comenzar en un número negativo. ¿Por qué en un número negativo? Recuérdense que en nuestra matriz cargamos puros valores de tipo positivo y la idea es conseguir un valor mayor. Entonces vamos a iniciar un ciclo, vamos a recorrer o iniciar el ciclo para recorrer las filas y le decimos, mire, mientras i sea menor que el número de filas, haga. Entonces i igual a i más 1. Es decir, un ciclo, con este ciclo recorremos las filas. Ahora vamos a utilizar otro ciclo para recorrer las columnas, porque recuérdense que el ejercicio dice que debo buscar el mayor que se encuentre en la matriz, el valor mayor. Ciclo para recorrer las filas, que termina acá, y ciclo para recorrer las columnas. ¿Qué voy a preguntar? Bueno, mire, voy a preguntar si el contenido de la matriz de la fila I, columna K, es mayor
que lo que yo tengo en la variable temporal llamada my? Si la respuesta es sí, ¿qué voy a hacer? Tengo que guardar el número mayor, es decir, guardo el valor que está en la matriz, en la fila I, columna K. También tengo que guardar la fila y la columna, entonces guardo la I, guardo la columna, es decir, guardo la fila y la columna del valor mayor que estoy consiguiendo en este momento. Ya los tengo, hice el recorrido de las filas, hice el recorrido de las columnas, es decir, hice la búsqueda. ¿Qué me queda al final? Bueno, devolver los valores. Entonces voy a decirle, mire, en la matriz, la variable my, guarde el valor de la variable xmy. En la variable f, guarde el valor de la variable xf. Y en la variable columna, guarde el valor de la variable x columna. Con eso estamos retornando a la función principal o al bloque principal el mayor, el número de la fila y el número de la columna. Regresamos al punto de invocación. ¿Qué nos queda? Bueno, simplemente nos queda imprimir los resultados. Entonces le digo, mire, primero el número mayor es, le voy a decir, mire, que muestre un número en dos espacios, dos decimales, que es de tipo flotante. ¿Cuál es ese número? El mayor. ¿Qué más tengo que mostrar? Voy a mostrar en qué fila está. Fila. ¿En qué variable traje la fila? En la variable que dice fila. Y finalmente le voy a decir, mire, muestre la columna. Columna. Grabamos, compilamos. Un pequeño error, se nos fue este muchacho. Grabamos, compilamos. También por acá se fue este otro muchacho de contrabando. Grabamos, compilamos. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué hay un error? Fácil. Un error de conceptos básicos. Cuando yo voy a colocar la declaración de las variables o en el punto de invocación, yo debo utilizar la I comercial. Si utiliza asterisco, si ustedes observan, utilizamos asterisco, es en el punto donde se declara el procedimiento. En el punto donde se invoca se debe colocar la I comercial. Grabamos nuevamente e insisto, un pequeño error de conceptos. Compilamos, ejecutamos. Bueno, vamos a ingresar en este momento una matriz que tenga una fila, dos columnas, y vamos a decirle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, fíjense lo siguiente, como la matriz es rectangular, ella va a buscar el mayor. En este caso el mayor está en la fila 1, columna 2. Con esto hemos terminado el día de hoy. Cualquier cosa me dejan sus comentarios y estamos a sus completas órdenes.